Guía, el propósito de la vida ha cambiado. Toda la gente está buscando, o quizás sin generalizar, pero sí culturalmente, ¿no? La cultura de hoy es una cultura ensimismada, que piensa solamente en sus propios beneficios. Cuando empezaba la cuestión de la pandemia y se observaban ciertas actitudes en la sociedad, no sé si te acuerdas que los supers estaban vacíos, particularmente se acababa el papel de baño, ¿te acuerdas? Y la gente buscaba llenar sus alacenas, ¿no? Y buscaba estar bien ellos y tenían poca preocupación en lo que le pasara a alguien más, ¿no? En ese tiempo un comunicador que de pronto estaba oyendo, o varios comunicadores, decían que se hizo muy evidente a raíz de esto que la generación en la que vivíamos era la generación egoísta, ¿no? Decían, no era un comunicador cristiano, eran las noticias, ¿no? Una generación en la que solamente estamos pensando en nosotros, ¿no? Dichos como que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya, ¿no? La sociedad, las personas solamente ven su propio bien, ¿no? Siempre bien, no están viendo la necesidad, o si alguien ve la necesidad de alguien más, ¿no? Muchas veces la ve por encima de su propia necesidad, ¿no? Entonces hay eso, una necesidad en medio de la sociedad en la que vivimos, de voltear, de replantear. Los hijos de Dios somos contracultura. Nosotros no vamos de acuerdo a la cultura, no somos de este mundo, dice la Biblia. Nosotros no somos tal cual. La Biblia, cuando se refiere al mundo, no está hablando que no somos de este planeta, sino a todo un sistema de valores que caracterizan ese planeta. Esta sociedad tiene un sistema de valores en el que nosotros somos contrarios, un sistema de valores que no agrada al Señor, por supuesto, no busca agradar a Dios. Entonces debemos tener muy claro nosotros no amamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni la cultura, ni las situaciones, y nuestra vida se rige de una manera diferente a la que cualquier persona lo hace, ¿no? Ya lo decía el Señor cuando decían, si alguien quiere ser el mayor, ¿no? Y la gente busca ser el mayor, pero dice el Señor, entre ustedes no será lo mismo, ¿no? Entre ustedes, el que quiera ser el mayor es el que sirve, ¿no? Y no es algo que se acomode a lo que hoy piensa la gente. Hoy la gente quiere estar por encima a cualquier precio, menos el del servir, ¿no? Y no es lo que plantea la carta a los Filipenses el apóstol Pablo. Vamos a leer. Te voy a leer desde el verso 1, pero vamos a considerar más profundamente a partir del versículo 5, pero es importante que tengamos el contexto. Dice así Filipenses 2 del 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. El Señor dice que si hemos recibido algo de parte de Él, si hemos recibido su consolación, su amor, si hemos recibido consuelo, si hay unidad entre nosotros, si hay comunión con el Espíritu, debemos seguir el camino que siguió Cristo, que es lo que vamos a considerar más adelante. Déjame leerte
estos mismos 4 versículos, ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Y esas son preguntas que vale la pena que tú te hagas, ¿no? ¿Has recibido consuelo al recibir el amor del Señor? Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, dice el apóstol Pablo, el Señor hablando a través del apóstol Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Dice, sintiendo lo mismo, la Reina Valera. ¿Por qué? ¿Por qué me interesaba leer la Nueva Traducción Viviente? Porque aquí dice poniéndose de acuerdo. No se trata solo de un sentir. No se trata que yo siento lo mismo que tú y vamos en el mismo camino. Probablemente tengamos formas de pensar diferente. Pero la Nueva Traducción Viviente, repito, por eso me interesaba mucho leerla, porque dice, ponte de acuerdo con tu hermano, ¿no? Ponte de acuerdo con él. No necesariamente vas a estar pensando o sintiendo exactamente lo mismo. Esta cuestión de sentir es más bien una actitud, que lo vamos a ver más adelante. Ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Hay algún desacuerdo entre tú y algún hermano? ¿Hay algún desacuerdo? Si hemos recibido del Señor, el primer paso es ponte de acuerdo con Él. Hay una ruptura, hay algo que a lo mejor a ti no te gusta, o pasó alguna situación que en tu caso provocó alguna división o distanciamiento. Tengamos la misma actitud de Cristo, pensando en lo que hemos recibido de Él, poniéndonos de acuerdo. Y dice aquí, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y dice esta versión, no sean egoístas, que es el punto en el que empezábamos a hablar. No estemos pensando solamente en nosotros. No seamos egocéntricos en el que el centro somos nosotros. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sino más bien, dice la Nueva Traducción Viviente, sean humildes. ¿Cómo soy humilde? A veces es fácil decir, soy humilde. ¿Por qué? Pues bueno, porque trato de serlo. Aquí hay algo muy práctico. ¿Quieres ser humilde? ¿No? Que no es necesariamente lo mismo a no tener dinero, ¿no? A veces tenemos esa idea, alguien humilde porque no tiene dinero, ¿no? Pero no es así. Podemos no tener dinero y no ser humildes, ¿no? Tener una actitud soberbia, sobrada, pensar valiéndonos por nosotros mismos, etc. Como dice aquí que seamos humildes, un buen ejemplo, una forma muy práctica que puedes considerar si eres humilde o no, o si quieres ser humilde, ¿cómo hacerle? Dice aquí, considera a los demás como mejores a ti. Considera a los demás como mejores a ti. ¿Crees que alguien considera a los demás mejores que a sí mismo? La verdad es que difícilmente vas a encontrar a alguien. Siempre uno tiene la razón, ¿no? Siempre uno tiene la verdad. Siempre los demás están en algún error, pero mi postura es la correcta. Eso es contrario a la humildad, lo dice aquí el texto. ¿Quieres saber si eres humilde? Entonces es importante que consideres esto. ¿Consideras a los demás como mejores a ti? Y dice aquí, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Decíamos al principio, una generación ensimismada, la generación egoísta, solamente centrándose en sí mismo y no centrándose en los intereses de los demás. ¿Qué hacemos por los demás? ¿Tu interés está por encima del interés de los demás? Y hasta lo ves en el tráfico, ¿no? Siempre alguien quiere pasar primero y no le importa lo que esté pasando, yo paso primero. Y si pasé primero, me siento importante y le damos valor como que yo fui el primero en llegar. O cosas así como que me ahorré toda la fila y todo así, órale, así como si fuera una virtud, ¿no? Como si fuera una virtud, siendo que no es una virtud, sería todo lo contrario. Ahí estoy poniendo mi interés por encima de los demás de la fila, ¿no?
Quiero pasar primero, no me importan los demás, yo quiero pasar primero, yo quiero tener el mejor lugar, yo quiero tener la mejor posición, siempre o generalmente buscando nuestros propios intereses. Y si alguien, ¿no? Alguien que se mete a la fila del carro o alguien que se mete a la fila del metro, de las tortillas, nos ponemos muy mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se meten? Digo, está mal que se metan a la fila, pero en realidad no me interesan los demás, me interesa que yo me voy a tardar 5 minutos más en pasar, me interesa mi tiempo, ¿no? Pensamos en nuestros propios intereses. Por favor, inclina tu rostro y para continuar vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón, que a través del ejemplo de tu Hijo Jesucristo pueda nuestra vida ser transformada de una manera práctica, Señor. Que tus palabras se hagan carne a nuestro corazón, Dios, y que podamos responder al amor que tú nos has dado, amándote también a ti, Señor, pero con frutos, respondiendo, Señor, y actuando como lo haría un hijo tuyo, Padre. Habla, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a centrarnos con este contexto que acabamos de leer, vamos a centrarnos en los siguientes versículos del 5 al 8. Filipenses 2, vamos a leer ahora del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerda el contexto, por eso nos tomamos el tiempo de revisar el contexto para saber de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Repito, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante recordar que esta carta en general es una carta mucho más personal. Podemos decir que no es una carta con dicho entre comillas, vamos a decir, con un contenido teológico tan profundo, por ejemplo, como la carta a los romanos o a los efesios, ¿no? Es una carta como más a amigos, ¿no? El apóstol Pablo los alienta, en Filipenses está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. En general toda la carta está en ese tenor, pero de pronto llega Filipenses 2, el segundo capítulo, y empieza el apóstol Pablo a hablar de una profundidad, ¿no? Y hablar de este tema mucho más profundo, que en general, sí se puede decir mucho más profundo. Sabemos que toda la escritura es dada por Dios, pero digamos con un contenido más, como dicen los autores, mucho más teológico que lo coloquial, podemos decirlo así, de la carta en general, que repito, era una carta mucho más personal, ¿no? La iglesia de Filipos necesitaba eso, ánimo, necesitaba estar gozosos. Una carta que tenía, una iglesia que tenía ciertas necesidades en ese sentido, y la carta habla de eso, pero de pronto está esto, justo en medio de esta carta, un mensaje con esta gran profundidad teológica, que algunos dicen que es el eje central o el tema central o la médula de la carta a los filipenses, ¿no? Incluso hay quien dice que este capítulo 2 de Filipenses es el tema central de toda la Biblia, ¿no? No sé si podemos decir una cosa o la otra, pero sí bien es una parte muy importante en la carta a los filipenses que se habla aquí. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra vez, ¿se acuerdas que hace ratito hablábamos de sentir, ¿no? Sintiendo lo mismo, ¿no? Y ahora dice aquí: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra, decíamos, sentir, es la palabra griega phroneo. Más que sentir, se trata de una actitud. Más que sentir, se trata lo que hago o lo que actúo. Literalmente quiere decir ser de la misma mente, o sea, pensar igual, ¿no? No solo es un sentimiento, sino una manera de pensar, ¿no? Acordar juntos,
apreciar los mismos puntos de vista, ser armonioso. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que pensemos como Jesús. Que nuestro pensamiento, nosotros podemos hacer ciertas cosas no convencidos. Yo puedo decir, voy a... son las 5 de la mañana y quiero levantarme, ¿no? Y yo siento que no quiero levantarme, ¿no? Pero mi mente y mi pensamiento dice, tengo que levantarme. Aunque mi deseo es, o mi sentimiento es seguir acostado, mi convicción y mi actitud es, mejor me levanto porque quiero llegar responsablemente al trabajo, etcétera, pues, ¿no? Entonces, cuando la carta a los Filipenses dice aquí, haya pues en vosotros este sentir, más bien podríamos decir, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, una forma de actuar. No se trata de sentir, se trata de actuar. Cristo actuó de una manera y el apóstol Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros, actúa como Cristo. Acuérdate, cristiano quiere decir pequeños Cristos, aquellos que imitamos a nuestro Señor. La nueva versión internacional traduce así este texto, Filipenses 2:5 en la NB, y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La actitud de ustedes debe ser como de Cristo. No se trata de sentirlo, se trata de hacerlo, ¿no? No se trata de decir, no siento de Dios hacer esto, ¿no? A veces decimos, lo siento de Dios, no lo siento de Dios, y otra vez nos dejamos ir solo por el sentimiento, ¿no? Lo que te diga tu corazón. No hay engaño más grande porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, si nos vamos guiados por lo que sentimos, no vamos a hacer o no vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Más bien se trata de una actitud, de un actuar, ¿no? Actuar como nuestro Señor, ser como nuestro Señor. Recuerda el contexto, no centrados en nosotros mismos, no centrados, hemos recibido consolación, hemos recibido amor, debemos estar revestidos de humildad, dice también Efesios, revestimos como considerando a los demás y los intereses de los demás antes que los nuestros, ¿no? Teniendo la actitud de Cristo, la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa fue la actitud de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos imitar de nuestro Señor. El Señor, siendo en forma de Dios, que básicamente está en forma de Dios quiere decir quien siendo Dios, Juan 1, abre tu Biblia por favor ahí en Juan 1, el Evangelio de Juan 1, versículos del 1 al 4. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Verbo era Dios, todo fue creado por Él y para Él, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, y no estima esa posición, dice Filipenses 2:6, como cosa que aferrarse. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 6 así, aunque era Dios, otra vez, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Cuál fue la primera actitud de Cristo? No considerar que el ser Dios era algo a lo cual tenía que aferrarse. ¿Qué es lo que a nosotros nos aferramos en cuanto a nuestra posición, etcétera?
nos aferramos a una posición de autoridad en la familia tal vez, nos aferramos a una posición en el trabajo, ¿no? O en la colonia o entre los vecinos. A veces nos aferramos a la posición de una silla, ¿no? Esta silla representa, que yo me siente aquí representa, ¿no? ¿Qué es aquellas cosas a las cuales no nos estamos o nos estamos aferrando? Y considerémoslo pensando en nuestro Señor, que Él, siendo Dios, no se aferró a eso y se despojó. Y se despojó. ¿De qué será necesario despojarnos nosotros? Considerando a los demás. Primeramente considerando el ejemplo de nuestro Señor y después considerando a los demás como mayores a nosotros y, como leíamos, viendo por los intereses de alguien más antes que nuestros propios intereses. Regresamos a Filipenses 2. ¿Qué hizo el Señor? No se aferró. Versículo 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, ya estudiamos, el cual siendo Dios no le dio valor, no estimó eso como algo a lo cual aferrarse, ¿no? Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, se despojó. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó. Literalmente esta palabra quiere decir se vació, se vació. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dice, versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. El Señor renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se despojó, renunció a sus privilegios divinos. Pienso como cuando alguien llega con una credencial, ¿no? de alguien importante, ¿no? La famosa charola que le llaman, ¿no? Que te abre puertas, ¿no? Que llegas, pues yo soy fulanito, ¿no? El Señor tenía sus credenciales, ¿no? Pero decidió vaciarse, se quitó la cartera, la quitó, se quitó sus credenciales, se quitó su ropa real, ¿no? Hay veces, por ejemplo, un policía, ¿no? No es necesario que te diga soy policía, porque si lo estás viendo con su uniforme de policía, para eso tiene un uniforme, para ser identificado, ¿no? Llegas al hospital y ves a alguien vestido de blanco y bueno, sabes que es un doctor, ¿no? Su vestimenta lo hace identificable. Pero el Señor se despojó de sus credenciales, ¿no? Lo estoy pensando humanamente, poniendo el ejemplo. Se despojó de sus credenciales, se despojó de su uniforme, se quitó la charola, ¿no? Y tomó una forma de siervo. Pablo le dice a los corintios que el evangelio habla de aquel que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Era rico, dice Corintios, y se hizo pobre, y con esa pobreza nos enriqueció. Se despojó de sus derechos, de sus privilegios. Esto es algo totalmente contracultural, ¿no? ¿Quién se despoja de sus derechos? Es importante que podamos poner atención en esta actitud de nuestro Señor y actuar como Él. Fácilmente nos despojamos de nuestros derechos. A veces, y aparte los derechos hoy están totalmente de moda, ¿no? Mi derecho es esto, ¿no? Hasta no sé, llegamos a un restaurante y pues estoy pagando y tengo mi derecho, ¿no? Y pensamos que eso nos da derecho incluso de tratar mal a la gente, ¿no? Basado en nuestros derechos, ¿no? El Señor lo que hizo fue se despojó, renunció a sus privilegios, ¿no? Yo siempre pienso, siempre que llega Navidad, pienso en que el Señor vino a esta tierra. Imagínate, siendo Dios,
vino a esta tierra como un bebé, totalmente vulnerable. Quien ha atendido a un bebé sabe, ¿no? Tienes que darle de comer. Si no le das de comer a un bebé, él no va a ir a abrir el refri y servirse. Si no le das de comer a un bebé, se va a morir de hambre. Tú le tienes que cambiar el pañal porque él no puede ir, ¿no? El ser humano es de los seres vivos más dependientes al nacer, ¿no? Muchos animalitos nacen y ya pueden andar, caminar, buscar sus alimentos, comerse cualquier cosita, ¿no? El ser humano es totalmente dependiente al nacer. ¿Te imaginas siendo Dios tomando esa forma de bebé? Se hizo hombre, a que alguien le diera de comer, a que alguien supliera sus necesidades. ¿Te das cuenta de esto? Creo que es algo que nos rompe la cabeza, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que hizo el Señor? Siendo Dios todopoderoso, se despojó y vino a esta tierra totalmente vulnerable, totalmente a expensas y en manos de alguien más débil que Él. Porque María y José eran más débiles que Dios. Y entonces Él se pone a expensas. ¿Te das cuenta? Nos hemos puesto a expensas así de alguien por amor, viendo lo que ha hecho nuestro Señor, ¿no? Totalmente dependiente. El versículo 7 que leíamos dice, tomando forma de siervo. Ya que tomó esa forma de hombre, con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica, no solo tomó forma de hombre con sus limitantes. Si no fuera suficiente, se hizo siervo. Se hizo siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que no vive para sí mismo, sino sabe que su voluntad, sus planes y sus propósitos pertenecen a su amo. Repito, un siervo no vive para sí mismo, sino sabe que su voluntad, sus planes y propósitos le pertenecen a su amo. La palabra siervo, la palabra griega que se traduce aquí siervo es la palabra doulos, del griego, doulos. ¿Qué quiere decir? Literalmente un esclavo, hombre de condición servil, uno que se entrega a la voluntad de otro, un sirviente, un asistente. Literalmente, como decíamos, esclavo, ¿no? El diccionario Vine, un diccionario que define las palabras en griego, o las palabras griegas, define así la palabra doulos. Viene de la palabra deo, que quiere decir atar, ¿no? Alguien que está atado, ¿no? Esclavo, originalmente el término más bajo en la escala de servidumbre. Repito, originalmente esta palabra doulos es el término más bajo en la escala de servidumbre, o sea, el sirviente del sirviente del sirviente, o sea, el más bajo. También significa uno que se entrega a la voluntad de otro. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Hay un libro de John MacArthur que se llama Esclavo, así lo puedes conseguir, Esclavo, que habla todo el libro habla de esto, pero resumiendo un poquito lo que dice el libro es que en las traducciones que nosotros tenemos hoy de la Biblia, la mayoría de ellos, la palabra doulos se traduce como siervo y le da una connotación un poco diferente, porque debería, o siendo exacto, tendría que ser doulos, tendría que ser esclavo, ¿no? Y piensa en esto, a veces decimos, lo decíamos el domingo creo, el siervo del Señor, ¿no? Y se toma como si fuera algo como de importancia, ¿no? Sí, el siervo del Señor. Pero en realidad tendría que ser el esclavo del Señor, ¿no? Y dice John MacArthur, ¿no?, que por cuestiones quizá necesarias para la época en la que se escribieron las traducciones que nosotros tenemos hoy, con respecto a la esclavitud, ¿no?, a la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, una esclavitud muy cruenta, muy cruel, ¿no? Era mejor traducir siervo en vez de esclavo,
porque los esclavos pues, se iban a sentir muy como atacados o un poco mal, ¿no? Porque por el contexto que ellos tenían de la esclavitud, ¿no? Aunque, y por eso se suavizó un poquito al poner la palabra sirviente o siervo, ¿no? Pero en realidad la palabra que se ocupa cuando nosotros leemos que el Señor tomó forma de siervo, literalmente quiere decir tomó forma de esclavo, alguien en el nivel de autoridad más bajo, alguien que está entregado a la voluntad de otros, ¿no? Dice el pastor Miguel Núñez: el propósito de un esclavo puede reducirse a uno solo, es complacer a su amo. Repito, el propósito de un esclavo puede reducirse a solo uno, y es complacer a su amo. Un esclavo no se complace a sí mismo, complace a aquel que es su dueño. Ve que su dueño esté bien, ve que su dueño tenga lo necesario. Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, allí mostró el verdadero espíritu de ser un siervo. El Señor, viendo tus intereses y no los suyos, fue a una cruz, se sometió, tomó forma de hombre. Y siendo que tú y yo tendríamos que haber estado en esa cruz, Él tomó tu lugar, se hizo tu esclavo. ¿Te das cuenta? Eso hizo el Señor. Se hizo esclavo, obediente a su Padre, y se sometió a la voluntad de los demás. Puso su voluntad. ¿Te acuerdas cuando está frente a Pilatos, no? Que Pilatos le está diciendo y dice: no se te permite hablar, ¿no? Y el Señor dice que fue lo único que dijo, fue tú no tienes ninguna autoridad si no fuera dada por el Padre, ¿no? Y yo estoy aquí voluntariamente. A mí nadie me quita la vida, dice Jesús, yo la pongo. Él tenía la autoridad y el poder, como en las tentaciones, ¿no? Porque que mande a sus ángeles ¿no? Él podría haberlo hecho, pero sin embargo sometió su voluntad a los soldados que lo estaban golpeando, por ejemplo. Sometió su voluntad, se sometió a estos guardias que lo llevaron a la cruz. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Si ya no fuera suficiente que tomó forma de siervo, primero forma de hombre, después forma de esclavo, y ya estando en esa condición, aún dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay quien llama a este pasaje el camino descendente, ¿no? El camino que tomó Jesús descendentemente. En una frase un tanto poética, alguien menciona, hablando de este pasaje, mencionaba diciendo que esta humillación, etcétera, es Jesucristo es Dios inclinándose hacia nosotros. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera cuando estaban a punto de apedrearla, etcétera? Y de pronto Jesús bueno, ya les dice que el que esté libre de pecado tome la primera piedra, pero dice que Él se inclinó y se puso al nivel que estaba ella y escribió en tierra. ¿Te acuerdas? Jesucristo es Dios inclinándose, poniéndose a nuestra altura, ¿no? Al principio estábamos comentando que esta es una carta un poco más personal y de gozo, ¿no? En la que sobresale este mensaje en medio de esta carta justo a esta iglesia. Y vamos por favor al capítulo 4, que parece estar la razón por la cual Pablo está hablando de esto, de este camino descendente, de esta autohumillación de Jesucristo, ¿no?
Dice el versículo 4, Filipenses 4. Acuérdate que hablábamos de poniéndose de acuerdo unos con otros, ¿no? Haya el mismo sentir entre nosotros, haya un mismo acuerdo. Filipenses 4:1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Te voy a leer ahora el texto, el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Se dice que estas mujeres eran miembros sobresalientes de la iglesia, ¿no? Miembros importantes de la iglesia, que quizá tenían alguna responsabilidad, que quizá tenían gente o otras mujeres las seguían, tenían un cierto liderazgo, una cierta, vamos a decir más bien, una cierta influencia en la iglesia. Eran gentes, vamos a decir, importantes en medio de la iglesia de Filipos. Pero de acuerdo a lo que está diciendo aquí, tenían un desacuerdo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice en el versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente: dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. En la Reina Valera contemporánea, esta frase dice: que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Otra vez lo mismo, ¿no? Estaba pasando algo. Dos personas importantes, dos personas que no podríamos decir que eran carnales. Se cayó. No podíamos decir que eran carnales, o que no eran gente comprometida con el Señor, trabajaban por el Señor, pero finalmente estaban en un desacuerdo. Y el apóstol Pablo ruega que se pongan de acuerdo. Les ruego que se pongan de acuerdo. Dice seguimos leyendo Filipenses 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo dice: los nombres de estas mujeres están en el libro de la vida. Colaboraron conmigo, lucharon y se esforzaron, etcétera. Pero ahora les pide que se pongan de acuerdo. ¿Tenemos un desacuerdo en medio de la iglesia? No quiere decir que sean personas carnales, no necesariamente, podría ser que sí. Hay desacuerdos en medio de la iglesia, los hay. En la iglesia de Filipos, que era una iglesia que el apóstol Pablo habla en general bien de esta iglesia, pero había un desacuerdo, o había desacuerdos. Entonces, ¿qué dice? Sé como Jesucristo. Podríamos ceder un poco, ¿no? La mayoría de discusiones, la mayoría de desacuerdos acabarían si alguno no pone su interés y no pone su punto como más importante que el otro, sino tomáramos forma de siervos y considerar a los otros como mayores a nosotros. Quizás su argumento es mejor que el mío. Poniéndote de acuerdo, teniendo el mismo sentir. Recuerda, no es que sintamos exactamente lo mismo, sino que tengamos una misma mente, una misma actitud. ¿Cuál es esta actitud? La actitud de Cristo, la actitud de nuestro Señor. Vamos a regresar a Filipenses 2 y vamos a releer estos versos del 1 al 4, ya con este contexto de estas mujeres, de Síntique, etcétera, ¿no? Dice así, Filipenses 2, del 1 al 4: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Ya hablamos de esto, poniéndote de acuerdo, arreglando tus desacuerdos, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Y leíamos la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en todo entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Tienes un desacuerdo con alguien? Arregla tu desacuerdo. Arréglalo. No buscando ser el principal, no buscando ser el más importante. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo. Ok, el que me ponga de acuerdo va a hacer que yo ceda y entonces finalmente yo fui el que no tuve la razón. ¿Qué pasaría si eso arregla el desacuerdo? En casa, por ejemplo, ¿no? Los desacuerdos, ¿no? Esposo y esposa, no, que tú, no, que yo. No. Quizá que basta en muchos de esos con decir, sí, cierto, tienes razón, ¿no? Sí, cierto, vamos a hacerlo como tú quieres. ¿Y bastaría con eso? Pero el punto es que no nos despojamos de nosotros mismos. Queremos ganar el punto. Dice la Biblia, no hagas nada por contienda, no seas egoísta, no esta cuestión de no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, ¿no? Denota ambición, una búsqueda de sí mismo, rivalidad, ¿no? Lo que dicen, traer agua para tu molino, ¿no? Que nosotros estemos bien, ¿no? Basado en nosotros mismos. Y versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. ¿Sabes por qué tenemos que ver el bien de los demás? ¿Sabes por qué tenemos que ponernos de acuerdo buscando su bien y considerarlos superiores? Porque en eso estamos viviendo el Evangelio. El Evangelio se trata de eso. El pecador, o más bien el justo, el que no tenía pecado, se hizo pecado por el injusto y pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? El Señor hizo eso. Y nosotros en nuestro orgullo, nosotros en querer tener la razón, en que yo esté bien, etcétera, no estamos dando un ejemplo de lo que hizo el Señor. Así que tengamos cuidado en voltear hacia la cruz, ¿no? En nuestras actitudes de todos los días, ¿no? Porque acuérdate, hay en ustedes el mismo sentir, hay en ustedes la misma actitud de Cristo, despojándonos. Hagamos una introspección, ¿no? de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro tiempo. ¿Nuestra vida está dedicada solo a nosotros mismos o a la de alguien más? Mi mamá hace unas horas me contaba que oía a una mujer hablar que era doctora, cirujana, muy profesional, pero con una total falta de empatía, ¿no? Esto hacía que el trabajo que hacía, lo hacía muy bien, ¿no? Porque no tenía sentimientos. Decía esta mujer que cuando iba a operar, a ella no le importaba si le dolía o no le dolía, ¿no? Es más, no le importaba curar a la persona, le importaba que dijeran que ella era buena doctora. No le importaba la vida de alguien más. Entonces, ella se esforzaba mucho, no por salvar una vida, ella se esforzaba mucho por ganarse una palomita. Y la gente que la entrevistaba, pues asombrada, así, ¿de verdad? ¿No te importa lo que sienten? No, pues, honestamente, no me importa lo que siente nadie. Me importa yo ser la mejor cirujana, ¿no? Y se oye duro, ¿no? Pero quizá hay mucho de eso en nuestros corazones, ¿no?
Quizá, a lo mejor sí, estoy haciendo un bien a alguien, pero no lo hago tanto por hacerle un bien, sino por lo que quiero que se diga de mí, ¿no? Ok, voy a ceder en esto. Entonces, chequemos nuestro corazón y volteemos a ver a Jesús y pensemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué le dedicamos el tiempo a lo que más le dedicamos el tiempo, a lo que nos gusta a nosotros mismos, o dedicamos nuestro tiempo a alguien más, por supuesto al Señor, ¿no? Pero esto, poniéndonos como siervos, como lo hizo nuestro Maestro. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te bendecimos, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. No entendemos de verdad, Padre, que tú, que siendo justo, puro, santo, todopoderoso, todo lo que tú eres, Señor, hayas enviado a tu Hijo, Señor, tomando forma de hombre y estando en esa condición, tomar forma de siervo y hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice tu palabra, Señor, que en nosotros haya la misma actitud, Padre. Y te pedimos perdón porque no ha sido así, no te hemos reflejado, Señor. No hemos reflejado el Evangelio en nuestro diario vivir, Señor, en nuestras actitudes, Padre. Pero queremos hacerlo, Señor. Pero queremos, Padre, honrarte con nuestro testimonio, Señor. No queremos ser parte de las estadísticas que dicen que esta generación está centrada en sí mismo, Señor. Queremos ser parte de aquellos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, Señor, que no buscaron lo suyo propio, Señor, que no pusieron sus vidas por encima de la vida de los demás, Señor, que no pusieron su vida por encima del conocimiento de tu voluntad, Padre. Enséñanos, Señor, habla nuestro corazón, transfórmanos, Señor, y que esta verdad nos ayude a vivir una vida diferente, Señor, a la que hemos vivido, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos gracias y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Buenas noches.